Amigos y amigas, ¿qué compone la vida en sociedad? Lo primero es que lo compone una serie de cosas en comunes: la lengua, la cultura, la historia, los anhelos, las creencias religiosas. Todo eso nos hace parte de un conglomerado social. Y hoy yo quiero decirles que una de las cosas que más nos hace distintivamente dominicanos es nuestra manera de ser, y no hay mejor forma de expresar nuestra manera de ser que a través de la música, que a través del arte, que a través de la cultura. Yo, que crecí en un hogar donde el merengue era prácticamente parte esencial de todo lo que hacíamos, además porque mi abuela, la mentada doña Zaida, era la directora de espectáculos públicos cuando yo era un niño, yo recuerdo ver figuras desfilar por el hogar de mi abuela, como Johnny Ventura, como Fernando Villalona, como Wilfrido Vargas, que iban a veces a dar sus explicaciones o a ver de qué manera conseguían quitarse a la famosa doña Zaida de encima, porque a veces cuando se hacían gestos, cuando se hacían cosas que para la época eran quizás un poquito demasiado atrevidas, mi abuela les prohibía las canciones y le prohibía salir en las emisoras y le prohibía salir en los programas de televisión. Nunca olvidaré una vez que acompañé a mi abuela a cerrarle el programa a nada más y nada menos que a Freddy Veras Goico, porque Fernandito Villalona se estaba agarrando su parte privada como parte del espectáculo. Todo eso a mí me hizo querer entrevistar a uno de los grandes intérpretes del merengue dominicano, al maestro Ramón Orlando. El maestro Ramón Orlando tiene una carrera que ahora, en este año, va a celebrar 5 décadas de trabajo ininterrumpido, cantando, componiendo, produciendo y haciendo música. Yo creo que el merengue, en todas sus expresiones, es uno de los acervos culturales que más importante tiene el pueblo dominicano. Y por eso hoy les quiero compartir las historias del maestro Ramón Orlando. La gente está diciendo por ahí que yo soy un venado, y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor, que no soy un venado. Amigos y amigas, como les comentaba, estoy con el maestro de la música, del merengue, de la cultura, mi querido amigo Ramón Orlando, a quien primero le doy muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrega. Y para comenzar nuestra conversación, ¿desde cuándo Ramón Orlando es músico? ¿O cómo se mete Ramón Orlando en la música? Mira, esa es una idea de mi papá Cuco Baloy. Tú sabes que mi papá llegó del campo aquí y llegó descalzo con 15 años, nunca había ido a una escuela y empezó a trabajar en una casa aquí como jardinero. Terminó siendo el mayordomo, pero su ambición era la música. A él le gustaba mucho lo que se llama el grupo cubano Los Compadres. Entonces él hizo un grupo de guitarra llamado Los Ahijados. Con ese grupo, en el año 1971, él fue a Estados Unidos. Y allá, en la época más grande de la salsa, de la música, tú sabes, que toda se tocaba, era orquestada con metales y cosas. Y él fue, y aunque tenía una gran... la gente lo amaba, él dijo, pero yo no puedo estar con esta dos guitarritas todavía, cuando todo el mundo tiene orquesta. Yo voy a hacer una orquesta. Entonces él me puso a estudiar a mí. Él me puso a estudiar música. Su visión, lo que yo soy hoy día es su visión. Y entonces... paralelamente, cuando yo comencé a estudiar la música en el conservatorio, porque tú sabes ya yo que yo soy graduado de música clásica, o sea, yo soy músico estudiado, pero eso fue por él. Entonces él dijo, voy a hacer mi grupo. Y entonces la visión de él tener un grupo con alguien que él tuviera la confianza fue lo que lo llevó a mí a ponerme a estudiar música, y ahí fue que yo comencé. O sea, si hubiese sido por mí, yo no sé qué yo hubiese sido en mi vida, pero es la visión de mi papá Cuco Baloy. ¿Y en qué momento, Ramón, tú, que eso, estamos hablando de qué año, de ese... Bueno, yo comencé a estudiar cuando yo tenía 11 años, más o menos en 1971, por ahí. Ok. Déjame hacer esta pregunta. ¿En qué momento tú dices, oye, yo doy para esta vaina? Espérate. Como que yo, espérate, pero como que, ¿en qué momento tú te sientes artista? Mira, ya yo sin darme cuenta,
Yo siempre la música me ha gustado mucho. Yo, siendo muy pequeño, yo veía los grupos como el de Johnny Ventura. Ella sabrá, y yo no quiero un montón, ni platanito asado, que yo no quiero cuajín, ni platanito Rafael asado. Solano, mira, yo veía a Rafael Solano, él tenía un baterista llamado Víctor Di Carlo. Que todavía está Rafael Solano dando carpeta. Sí, sí, sí. Dios lo bendiga. Con muchísimos años por ahí, le tengo mucho cariño, mucho respeto. Él y yo nos amamos mucho. Y yo veía eso. Víctor, Clan, Memelo. Y tenía ese baterista y a mí me gustaba eso. Pero realmente cuando se despierta la ambición por hacer cosas, es cuando papá me pone que yo voy al conservatorio y él me pone a estudiar piano, porque a mí me llamaba la atención la batería. Pero él me llevó al piano y me dijo, mire, este es el piano. Este es el do central. Y me lo toca, pum. Y me dice, este es el re. Y de aquí para abajo es la clave de fa. Usted, lo que yo te he estado enseñando en el libro. Y yo empecé a tocar. Y esa melodía del piano empezó a despertarme las ganas de... Y entonces oyendo a mí, nosotros somos de sangre, hemos heredado de la música el son. A mí siempre me llamó la atención fue la música de salsa. Yo he sido un fanático de Johnny Pacheco, de toda esa gente de la Fania. Y entonces eso me despertó las ganas de hacer algo. Hay un amigo mío llamado Nelson Eddy, que estando ya estudiando en el conservatorio, él iba y me decía, mira, Ramoncito, yo tengo unas ideas para tocar unos tumbados, pero yo como que no tengo los dedos que tú tienes. Y cuando yo lo veía a él en eso, yo decía, pero si Nelson Eddy puede hacer arreglo y puede hacer cosas, yo también puedo. Y entonces de ahí nació la ambición de yo empezar a hacer cosas. Y yo te digo, por ejemplo, yo hice un tema que se llama El Juicio. Cuidado, señores, que trae un garrote, también un machete. ¿Para qué? Para cortarle la lengua a los habladores. Yo tendría como 13 o 14 años. Si le cortamos la lengua a los habladores, va a haber poca. Pero ahí, Ramón, Sí. siendo tú tan polifacético, y ya tú hablaste a Johnny, ya mencionaste a Johnny Pacheco, ya hablaste de la salsa. ¿Por qué te concentras en el merengue en vez de en otro género musical? Lo que pasó es lo siguiente. El primer grupo de este país que fue grande internacionalmente, o que es todavía, se llama Cuco Baloy, pero ahí nos conocieron por medio de la salsa, del son. Ese tema que yo te digo, luego yo voy y en el 1977-78 encuentro una balsa de gente bailando bajo una lluvia en Colombia, escuchando Cuco Baloy, escuchando todas esas cosas que yo hacía cuando era un niño. Entonces, se mantuvo eso por un tiempo y de repente la República Dominicana cambió. El merengue se puso por encima de la salsa. La salsa pasó a un segundo plano en cuanto a lo que eran intérpretes nativos de ese tipo de género, porque aquí han sido de ese género Santiago Cerón, José Alberto el Canario, José Bello, Rey Reyes y la tribu de Cuco Baloy. Pero resulta que ya el que estaba tocando salsa a nivel de aquí local no estaba caminando. Cubre mi boca con tus besos. Ay, amor, amor. Y como Cuco Baloy ha sido el único grupo que tocaba perfectamente el son y perfectamente el merengue, que eso no se vuelve a repetir en la historia del mundo, resulta que yo comencé en el merengue a empezar a hacer arreglos y cosas para otros grupos que no era mi papá. El primer caso de ese es Fernandito Villalona. Yo hice un tema que a lo mejor tú lo has escuchado. Tus ojos son dos luceros, Claro. ya no me alumbran. Tus ojos son dos luceros, ya no me alumbran. Ahí vino ese palo. Y entonces los otros artistas dijeron, pero Ramón Orlando, y entonces ahí es que yo me monto en esa ola del merengue nada más. Naturalmente, ya para la época, cerrando cerrando ya el milenio, yo hice un grupo de un muchacho que actualmente la gente conoce como Cesapil, que eso fue lo que dio pie a la salsa dominicana. Pero realmente el amor mío se convirtió en el merengue, porque de eso se hizo ya, me dio un poco de nombre, y yo he sido el productor de la mayoría, de casi de todos los
músicos de este país, artistas, cantantes, porque yo estuve en Karen Records siendo el productor, donde estaba Juan Luis Guerra, donde estaba Alex Bueno, donde estaba toda esa gente, Wilfrido Vargas. Y entonces por eso es que el merengue ha sido ya en los últimos días de mi vida mi bandera. O sea, de eso es que se trata. ¿Por qué mucha gente identifica a Ramón Orlando como uno de los eslabones para internacionalizar el merengue? Bueno, quizás porque te voy a decir, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a Colombia, cuando nosotros... Que ahí que tú mencionas tanto Colombia, había una leyenda urbana de que los merengueros dominicanos iban y le tocaban a los narcos allá y a la fiesta. Sí, todo el mundo ha tenido que tocarle a esa gente. Es verdad. ¿Tú crees que te digo una cosa? A nosotros nos mandaron un avión aquí, a la tribu, y llegamos a un sitio. Y cuando llegamos, en la puerta habían la gente que trabajaban con una bandera así, una bandeja. Eran muchas bandejas así, llenas de la cosa blanca. Ajá. Y a todo el que entraba le decían, mire, eso es suyo. Usted se lo unta, usted se lo huele, usted se lo tira arriba, lo que usted quiera, pero eso es suyo. ¿Y ustedes conocían a alguno de esos capos famosos? No, Pablo. Que yo me vine a dar cuenta ahora de esos nombres después de mucho tiempo con Netflix y eso. Pero uno casi no sabía. Exacto. Aquí, ustedes iban a tocar una fiesta, claro, y le pagaban su dinero. Claro, usted va y te pone a gozar todos esos colombianos. Ya, exactamente. El caso es que llegamos a Colombia y cuando estábamos tocando el montuno, Juliana, qué mala eres, Juliana, eso era una locura. Entonces cuando arrancábamos a tocar nuestro merengue, se quedaban así como quien dice, ¿y qué será eso? Se oye bueno, pero ¿cómo? Entonces el primer merengue que se hace famosísimo en Colombia, ¿verdad? Porque siempre Johnny Ventura fue el símbolo de la música dominicana. El caballo mayor. Sí, pero repertorio en sí no sembró. Pero Wilfrido también era muy duro. Entonces, después de ese tema que dice, ¿qué es lo que tiene el carnaval de Curramba? Nosotros inauguramos el aeropuerto de Barranquilla a son de ese merengue. Ese es uno de los primeros merengues que se pega duro. El te quiero, ese que anda por ahí. Cuando te vi por todo ese tema, entonces llegó Wilfrido. Wilfrido llega y Wilfrido es el que se encarga de hacer ya del merengue parte de lo que era la música de entretenimiento en toda el área latina. El héroe de eso se llama Wilfrido En esa época también viene el grupo Quisqueya y vienen otros grupos también que... Sí, por ejemplo, allá en Puerto Rico, que estaba el conjunto Quisqueya, estaba José Esteban, y la Gran Manzana estaba en Nueva York, Mili, ¿verdad? Mili Quesada, que era de Nueva York. O sea, que hicieron base en esos países y lo hicieron parte ya de cada vez que se iba a hacer una fiesta. ¿En qué momento nosotros nos convertimos duros en Nueva York? ¿Cómo para qué época que nosotros conquistamos Nueva York con la música? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo... Porque tú me estás hablando de Colombia, pero tú no me hablas de Nueva York, de New Jersey. Bueno, lo que pasa es que yo entiendo que Nueva York, no tanto Puerto Rico, pero Nueva York es como una sucursal de República Dominicana. Así es, yo siempre digo que la segunda ciudad de República Dominicana es Nueva York. Así es, por ejemplo, ahora mismo la música típica que es nuestra es lo que más abunda en Nueva York. Los muchachos de la música típica son que tienen a todos los clubes y todas las cosas importantes, tú sabes. Pero quiero decirte que, por ejemplo, cuando Wilfrido Vargas y Johnny Ventura es el primero, ¿verdad? No estoy hablando de Primitivo Santos, que es más viejo que ellos en la ciudad de Nueva York, pero la pegada de Johnny Ventura, eso era una cosa espantosa en Miami y en Puerto Rico, y después llegó Wilfrido Vargas y también se montó en ese tren, y ahí es que se hace el merengue tan importante para todo lo que se iba a hacer, aunque la salsa era, ¿verdad?, el tema de costumbre de esa ciudad de Nueva York y de Puerto Rico, pero llegó el merengue, Johnny Ventura lo llevó debajo del brazo y Wilfrido Vargas, y entonces ahí hicieron que el merengue tuviera la importancia. Luego llegaron los hijos, llegó Cuco Baloy, ¿verdad? Llegó Cuco Baloy en el 78, los hijos del rey, luego y empezaron a parirse toda esa gente, lo que pasó en los años 80. Yo vi, Ramón, que tú en tu mensaje de Año Nuevo, tú hacías como un llamado de que la música urbana comenzaba a desplazar al merengue, la salsa, la bachata. ¿Por qué tú piensas eso? Mira,
En el año 2000, entre el 2010 y 12, la música linda de nosotros, la que ha hecho Sergio, la que ha hecho Alex Bueno, la que ha hecho un sinnúmero de figuras aquí, mermó un poco frente a lo que le llaman el merengue de mambo. Por ejemplo, ahora mismo hay una hermana... El merengue de mambo es como el papá de la música urbana. Bueno, o tiene algún tipo de relación. Lo que pasa es que no tiene tanta musicalidad como la música urbana del reggaetón principalmente, que es una cosa que va bien o se habla en el sentido de un ritmo, o tiene muy poco de canción. Entonces el merengue de mambo tiene eso, que es el ritmo a todo lo que da. Por ejemplo, el caso de la hermana Marta Candela ahora, que está metida en todos los lados. Marta Candela lo que hace es que te cante el mambo. Y eso tiene su idioma. Entonces nosotros empezamos a decir, mira, en ese momento se pegó Moreno Negrón, Sujeto, se pegó Omega. Mozart La Para. Bueno, Mozart La Para le pertenece al mundo, porque todavía el reggaetón estaba apostando, pero la música de mambo del merengue no lo dejaba salir a flote. Lo tenía pegado contra la pared, pero algunos de nosotros que nos gustan las cosas lindas, decíamos que esa música de mambo, eso no es mambo y esos tipos no saben cantar. ¿Y qué es eso? Eso hay que quitarlo. Lo quitaron. ¿Sabes lo que pasó? Se subió el reggaetón y nos explotó a todito. Hasta el son de hoy tenemos que estar batallando con eso. Yo quería señalar, era a principios de este año, que había tenido como una merma, como una calma. Y que yo había visto que el merengue, por ejemplo, en plataformas importantes como la de Santiago Matías, ya tuve que le hizo que su casa, su casa 2, su casa 3. No, y eso tiene mucho que ver también con el nuevo disco de Bad Bunny, de tirar más fotos y inclusive que llegó ahora en un fenómeno que hay gente que lo critica y que no lo critica, pero yo soy de los que creo que mientras estén hablando español en el Super Bowl estamos ganando. El Bad Bunny ese es un tipo inteligente. Un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, que sonrían los que ya les metían. Un VIP, ey. Saludan a Titi, vamos a tirar un selfie. 6 chis, que sonrían los que se olvidaron. Ya de mí me gustan mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía. No, pero de ninguna duda. Yo Ese siempre, tipo inteligente. Ramón Orlando, mira, tú puedes criticar el talento, tú puedes tener desacuerdo con el talento, tú puedes tener tu guerra con el talento. Pero el talento, cuando se impone, es porque tiene disciplina, es porque tiene coraje, es porque tiene seguimiento. Porque el talento puede tener cualquiera, pero, Sí. Los halftime shows de Super Bowl no andan rodando No, los contenedores. lo que pasó con él, eso es histórico. Eso va a quedar ahí para siempre. Pero, por ejemplo, lo que él se atrevió a hacer, que fue coger su folclore y salirse de la batería normal, del reggaetón, Sí. que yo creo que tú sepas que eso es dominicano, ¿tú lo sabías? Sí, claro, yo lo sé. Looney Tunes. Sí. Esos son los dos tipos. Ellos fue lo que empezaron con Gasolina y con Don Omar y con Claro. Tego Calderón y todo. Y hay que reconocerle a Benito que él siempre que nos puede tirar la toalla a los dominicanos nos la tira. Sí, sí, él no sí, nos sí. trata mal. Él no nos trata mal. Él quiere mucho a los dominicanos, pero te digo que él arriesgarse a salirse de la plenitud de su batería del reggaetón y venir y ponerse a hacer cosas del folclore, incursionar en eso. Y o sea, es un tipo que tiene... No, pero es que, mira, tú puedes tener tu desacuerdo, tú no desacuerdo, tú puedes tener tu cosa con la forma, el baile que hicieron las mujeres ahí, que quizá alguna gente le generó algún nivel de desasosiego. Pero ese tipo cantó salsa y merengue en el Super Bowl. Ya después de ahí, lo demás es lo demás. Ramón Orlando es una carrera tan larga dedicada al arte. El arte, a ustedes los artistas, los merengueros, los rockeros, como le queramos llamar, le acompaña el estereotipo de que al lado del arte hay mucha corrupción, mucho vicio, mucho promiscuidad, muchas cosas. Y sin embargo, tú eres una persona que donde quiera que llega comienza a hablar de Dios. Tú te sentaste ahí, lo primero que dijiste es, ¿cómo es que hay gente que no cree en Dios? Eso... Yo quisiera que tú nos cuentes un poco de ese apego, porque la verdad es que lo que se ve de lejos es como a nosotros los políticos, que todo el mundo entiende que los políticos somos, ¿verdad? Sí. Y así mismo hay un estereotipo con el merenguero, con el artista, de que vive de la fiesta, que vive... Explícame
ese tránsito tuyo hacia esta resiedumbre de fe y demás? Bueno, aparenta que realmente se relaciona mucho la corrupción con el artista, principalmente el artista de la guitarra, de la conga, de todo esto, porque quizás no lo relacionan con el artista mucho de la pintura, ¿verdad? Sí, claro que no. Pero ni con el escritor, quizás. quizás. Sí, pero lo que es el que cantó o el que tocó, inmediatamente lo etiquetan y dicen, ese es lo que tienen. Porque en realidad hemos hecho muchas cosas que no son buenas. Nosotros los artistas hemos hecho mucha locura y muchas cosas que si saliera al público todas las cosas que se han sucedido en el mundo, dentro, debajo de la mesa, en el comportamiento de muchos de nosotros, pues quizás merecemos muchas veces tener esa mala fama, pero yo creo que no, principalmente en los últimos tiempos, los músicos de los últimos tiempos. Tú sabes que, por ejemplo, en los años 70, para encontrar un trompetista llamado Fandé, que tocó con mi papá Cuco Baloy muchos años, había que preguntar que dónde estaba la trompeta, porque le empeñaban para beber romo. Terminaban y se iban a beber romo. Entonces, esa mala fama ha venido, y luego la época, por ejemplo, de Fania All Star, de las estrellas de Fania, donde sí sabemos que la mayoría tuvieron el problema del consumo, ¿verdad?, del polvo blanco. Entonces, eso no ha creado esa mala fama, pero no sucede con todo el mundo. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo 38 años en el Evangelio. El bajista que tocaba conmigo fue que mi padre en la fe, Joe Nicolás, ese tenía 10 años primero que yo. Y así, y ahora yo he visto que hay una tendencia más grande a que los muchachos se van a las iglesias, aunque sean músicos que estén tocando la música secular, que es bueno. Pienso que a lo mejor en un tiempo, no sé en cuántos años duren, me parece que los músicos van a tener otro tipo de cabeza. Por ejemplo, el hijo mío que se llama Yura es un muchacho que está... la gente le está cogiendo cariño, es un gran productor, músico, arreglista, cantante y todo, pero el muchacho es un muchacho de la iglesia. Y así él tiene mucho. Pero lo que ha pasado con nosotros, yo creo que en un momento nos los hemos merecido, porque tú sabes, claro, toda la carpeta que dio Fernandito. Bueno, y muchísimos otros. Muchísimos otros. Ahora que tú dices eso, en ese largo transitar de tu carrera artística, yo siempre le pregunto a ustedes, las personas que de algún modo consiguen ser singulares, ¿qué caída, qué tragedia, qué situación, qué dificultad los hizo dudarse a sí mismos? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque yo creo que a todos los que perseguimos sueños, a todos los que perseguimos objetivos en la vida, en el camino fracasamos, en el camino no caemos, en el camino perdemos, en el camino... Entonces, ese momentito de caerse y volverse a levantar, a mí me gusta que ustedes lo compartan, por si hay alguien que está caído y que se quiere levantar de un problema. ¿Qué experiencia tú tienes que tú recuerdas que tú dices, yo voy a dejar esta vaina, esto yo no lo aguanto? ¿Y por qué lo superaste y cómo lo superaste? Yo soy muy tosudo, como diría la gente. Yo tuve un inconveniente grave en mi vida, que Dios me ayudó a que pudiera pegar la orquesta, yo era el dueño de todo. Entonces, Bienvenido Rodríguez me contrató. Y Bienvenido me tuvo 11 años ahorcado. Ay, mi madre. 11 años yo perdí todo. Es más, yo era un tipo rico, yo tenía guardianes 24 horas al día. Tenía casa por aquí, por allá, tenía de todo. Y cuando se me trancó el juego, pero ¿sabe qué? Yo nunca dejé de amar lo que hago. Y gracias a Dios Jesucristo siempre me mantuvo esperanzado de que las cosas podían cambiar. Pero fueron días difíciles, o sea, días en que a veces tú no tenías ni un peso en los bolsillos, con un nombre que la gente asocia a muchísimo dinero. Cuidado, Yayo, porque también ahí está el otro problema. Lo que aparentamos nosotros en un momento no es lo que es lo permanente. La mayoría de artistas y músicos terminan muy mal. Terminan a nivel de que a veces hay que pagarle el entierro. Wow. Sí. Eso la gente no lo sabe. Y la gente dice, fulano se pegó. Pero se pegó. No, esa pegada no es igual ni similar
a lo que le llegó a los bolsillos, y también hay el problema de que muchos de nosotros también, aunque no haya llegado a los bolsillos, botamos el dinero en corrupción y en cosas que lo que traen es pérdida. Ahí va el tema de cómo la tecnología ha cambiado el negocio de la música. Porque yo te compro eso en los 80, en los 90 y en los 2000. Bueno, la gente se pegaba por 3 años, pero después de que tú te dejas de pegar, deja de producir. Pero en este caso los royalties no ayudan. Para tú tener éxito como compositor, tú tienes que hacer canciones que, por ejemplo, yo hice El Venado. Si yo hubiese grabado El Venado ahora, yo no estuviera sentado aquí hablando contigo. Porque tú estuvieras por encima del bien del mal. Tú tuvieras que ir a verme a la iglesia. O sea, porque tener una pegada en esta época como con un tema como ese equivale a cualquiera de los... Y eso te da, ahora, eso da millones de... Tú no te imaginas. Pero ustedes no están, por ejemplo, tú no cobras royalties del Venado. Claro. Pero ¿Qué ahora es más que antes? No pero entiendo. acuérdate, no, lo que pasa es que acuérdate, todo tiene un momento. En el momento de la pegada, en aquel momento, la venta física Era lo importante. muy significativo, pero eso llega un momento que se cae. Claro. Entonces, Pero ya ahora que quienes lo oyen no se puede monetizar digitalmente tanto. sí, todavía los streams de eso te dan dinero, pero lo que te quiero decir es que no es igual a la pegada de ahora, porque ahora, por ejemplo, si hubiese sido Michael Jackson, que hubiese tenido la pegada que tiene ahora con todos los medios que existen, la pegada de Bob Bunny, fuera una cosa demasiado exagerado. Claro. ¿Entiendes? Pero tú tienes que tener pegada de muchos temas importantes en el caso de los compositores. En el caso de los cantantes, por ejemplo, tú vas a Spotify y tú encuentras que un individuo como Julio Iglesias solamente tiene, oye bien, que lo oyen mensualmente, 2 millones y pico de seguidores. ¿Y tú sabes cuánta gente oye a Taylor Swift mensuales? 101 millones de personas. Wow. ¿Tú sabes qué significa eso? Por ejemplo, a mí alguien me dijo que Bob Bunny hace toda la semana 7 millones de dólares. Porque ahora la pegada es mundial. Y todo el mundo se mete, tiene la facilidad. Y entonces esa gente que logra eso, por ejemplo, tú ves a Alfa. Alfa me dijo a mí hace como 5 años, dije, maestro, la gente cree que yo necesito cantar. Yo no necesito cantar. Yo gano demasiado cuarto mensualmente. Alfa tiene 20 y pico de millones de gente que lo siguen. ¿Tú sabes eso? Multiplica eso, aunque sea a 3 centavos. Es mucho, sí. Estamos hablando de que el tipo, tú lo ves y que no, que yo me compré un Bugatti, ¿qué se llama? Sí, sí. Que yo me compré un Bugatti. Me daba muchísima carpeta en aduana a mí, porque cuando él traía esos carros te peleábamos muchísimo por los impuestos, Sí. y la vaina. Y la gente piensa Pero- que el tipo está haciendo un bulto, ¿no? Y que se lo gana. ¿No le teme la industria de la música a la inteligencia artificial? No Sí. podremos inventarnos. Porque en estos días me mandó uno de mis hijos un video yo cantando y yo nunca he cantado ni en la ducha. Y uno de los carajitos míos me puso a cantar y dijo, mira papi, okay, cuando yo vengo, ¿qué es lo que tú hiciste? Y creo que fue, no me acuerdo si fue ChatGPT o Gorka o no me acuerdo. Pero hubo una de esas vainas que me puso a cantarme. Sí. Entonces ahorita estoy yo cantando. Mira, tenemos un problema. Y así como te ponen a cantar, te ponen a hacer muchísimas otras cosas Sí, también. señor. La inteligencia artificial va a ver que estudiarlo con calma. Tenemos una tarea muy fuerte. Todas las instituciones legalmente estamos estudiando a ver cómo nosotros se puede eso regular de una forma, pero que sea contundente. Porque, por ejemplo, mira, ya tú tenías antes este espacio, ¿verdad? Y tú decías, yo necesito hacer un jingle. Tú tenías que llamar a Ramón Orlando. Si Ramón Orlando no era el compositor, que nada más hacía la música, como el caso de Jorge Tavera y Jackie Núñez, tú tenías que llamar a Jackie Núñez primero. Jackie Núñez cobraba. Después iban donde Jorge Tavera para él hacer la música. Luego había que ir a un estudio de grabación. Había que buscar los músicos. Oye, toda la gente que se da pie, ahora tú le dices a la inteligencia esa, de que un tal Zuno que anda por ahí, de que yo necesito un jingle del programa de Yayo que diga esto. Y en 3 minutos te tira en rock and roll, en salsa, en balada, te pone a los mejores cantantes, te lo tira mezclado y te lo tira todo. Eso es terrible. Eso no tiene madre. La verdad que eso habrá que estudiarlo. Si tú tuvieras que decir, fuera de, evidentemente, de tu persona,
¿quién es el mejor merenguero de toda la historia? ¿Cuál tú dirías? Bueno, aquí hay que darle el mérito a Johnny Ventura. A Johnny Ventura. Ese es el hombre. Él fue quien inventó todo. Absolutamente todo. Nosotros luego hemos hecho variaciones, ¿verdad? Que la ha cogido el pueblo, de Boca de Ale Bueno, de Fernandito, de Juan Luis Guerra, de Wilfrido Vargas, pero él fue quien inventó todo lo básico. Tú sabes lo que Johnny Ventura inventó. Tú sabes que Johnny Ventura era el güirero de la orquesta José Reyes. Y entonces él me dice, mira, yo estoy de güirero. Digo yo, para cuando termine la orquesta, yo voy a hacer algo para entretener a la gente. Y entonces él desbarató el concepto. ¿Cuál era? El concepto era que era el ritmo atrás, los músicos sentados, y era un montón de gente. Y él dijo, yo hice un combo. Y le dije, todo el mundo que vamos a cantar, adelante bailando. Y el ritmo me lo ponen aquí adelante. Y lo de atrás, todo el mundo de pie y todo el mundo bailando. ¿Sabes lo que pasó? Me dice él. Terminó la José Reyes. Se quitó el uniforme de la José Reyes y se puso el combo show. Y entonces en el combo show él era el cantante principal y arrancaron. Dice él que cuando terminaron, él fue a ponerse su uniforme otra vez de la José Reyes. Y cuando se subió a la tarima, dice él que en la voz dominicana empezaron todo el mundo. El combo. De ahí para adelante. Ya estoy prendido, tócame un merengue ripiao, me caigo un lío, llámame la negra, que ya estoy prendido, tócame un merengue ripiao, me caigo un lío, no traigo la Y el lío del merengue. El reto es historia. Tú sabes que yo vi que tú ahora en septiembre vas a celebrar los 50 años de carrera de Ramón Orlando. ¿Qué tú le tienes al país con eso? Bueno, esa es la fiesta de todos. Es la fiesta. Yo aproveché que es mis 50 años en la música, pero al primero que la persona, el público va a poder ver a mi papá, que tiene el pueblo. Mira, la entrada comienzan a 1,000 pesos. Que aquí tú sabes que todo lo Tú lo haces en el Estadio Olímpico. en el Estadio Olímpico. Alguien me dijo que yo estaba loco cuando comencé, pero digo yo, ve acá, y Fernandito no tiene 50,000 gente que lo amen. Mili Quesada, mi papá, Ale Bueno, Sergio Vargas, El Canario, César Pil, tú esa grande, Maridalia Hernández, Blanche. Y tú lo invitaste, tú vas a hacer un festival. Sí, todos vienen. No, No, pues tú vas a hacer un festival del merengue. Oye, el lío que tengo es que porque yo primero invité a los que habían trabajado conmigo. Pero ahora, los que aún no han trabajado conmigo me han llamado, pero maestro, ¿y por qué yo no estoy ahí? O sea, que yo tengo que inteligentemente llevar ese día. Y va a ser un solo día. Bueno, hasta ahora es un solo día, porque yo no estoy como Bob Bunny. Bob Bunny lo vendió en 3 horas, en 2 horas vendió 2 días. Y yo estoy cacareando esto el año pasado, buscando que me den los cuartos y todo. Y entonces la gente como que, sí, que sí, ok. Yo sé que hay un entusiasmo muy grande y que va a ser un éxito. Pero si lo llenaran mañana, entonces yo digo, ¿qué hago? Pero hay que llenarlo mañana. Hay que llenarlo primero y después no inventamos lo otro. Sí. Y si tú tuvieras que elegirme cuáles son tus canciones favoritas de toda esa trayectoria, ¿cuál tú dirías que son? Bueno, lo que pasa es que las canciones es dependiendo de donde tú estés. Por ejemplo, si tú andas en el mundo entero, la canción es o te compro tu novia o el verano. Y que no me digan en la esquina que eso a mí me mortifica. Que no me voceen en la esquina. Esas son las canciones. Pero aquí siempre son la misma manera, siempre no hay nadie más. O sea, esas son las que no pueden faltar en ningún lugar. Que tú las cantas y tú recibes. Yo cogía muchísima cuerda con No hay nadie más. No me digas. Sí, porque me la usó una vez Leonel Fernández en una campaña. Ah, sí. Y le usaba seguro te dieron una paque cuarto a ti por eso. Sí. Ah, Sí, tú estabas en contra de nosotros en esa época. Sí. No, yo lo que... No, pero ustedes lo que le cantan a todo el que le contrata. No, lo que pasa es que acuérdate. No hay la nadie gente- más para sustituirte. la gente- ¿Cuánto pique cogí yo? Pero el primero que lo usó fue Joaquín Balaguer. Yo lo sé. Sí. Balaguer usaba esa y a pasito lento. Ah, bueno. Pero usaba No hay nadie más para sustituirte. Sí. Eso era lo que usaba. No, y lo bueno es que imagínate, ya yo he acabado de salir de los problemas con Bienvenidos, sí, con los bolsillos pelados. Sí, imagínate tú. No, pero está bien. No, yo relajando. El presidente Fernández y yo somos amigos. Yo relajando. Qué bueno, sí. Yo lo único que no quiero es que él vuelva a ganar elecciones, pero fuera de ahí yo no tengo ningún tema con él. Yo quiero que él se dedique a asesorarnos a nosotros. y ya. Debiera. Tú sabes que yo... A mí, a Omar, a todito. Yo tuve un sueño. En su sueño yo le decía a Leonel, pero
Pero Leonel, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con eso? Deja que tu muchacho sea que venga ahora. Mira que yo me estoy retirando casi el mío que va a venir. ¿Hasta cuándo tú vas a seguir con eso? Yo me soñé eso. Bueno, pero déjalo ahí que siga. Que al final del día, pero yo, mira, yo siempre que vi ese disco cogía cuerda con Sí. esa vaina. ¿Qué fue cantar El Venado en Viña del Mar en aquella época? Dime, ¿qué fue Viña del Mar para ti? Y todavía sigue siendo el festival de música como más importante de habla hispana, ¿no? Sí, a mí me han sorprendido muchas cosas. Así como me encontré tocando en la sala más importante de la música clásica, ahora en la Tchaikovsky en Rusia. Para mí, Espérate. Háblame de esa experiencia de la Tchaikovsky en Rusia. ¿Y cuándo fue eso? tú sabes que el héroe de eso es un muchacho que se llama Alejandro Arias, Oye. el embajador. Qué bien. Él me llamó en el 19 y me dice, mira Ramón, que yo quiero que tú vengas aquí, que yo quiero que hagamos un concierto con la Sinfónica de Brasil. Ajá, digo, pero ¿y cómo? Dice, tocando los merengues, porque acuérdate que yo como estudié música clásica y paralelamente tenía a la tribu de mi papá le decían, la Sinfónica Popular de mi hermano Prieto, Hugo Baloy. Porque era que yo ponía la música clásica dentro del merengue. Entonces él sabía eso y me llamó y me dice, mira que yo dije, no me diga Alejandro, si mandé las pruebas y cuando yo escuché, pero es un fenómeno. La gente de Brasil no quisieron hacer publicidad porque eso lo mantienen entre ellos. Pero él guardó el video. Ahora cuando llegó lo de Rusia, le dice a los rusos, miren, yo quiero que celebremos, pero queremos que sea con nuestra música el merengue. Y dice, pero con la sinfónica, usted dice, no, pero tú estás relajando. Y tú no sabes que somos nosotros los rusos, nosotros somos los más grandes que hay. Y ahí van a poner ahí que para tocar esa música que ustedes para bailar se huya. No se puede. Dice, no, es que nosotros hacemos música clásica con nuestro ritmo. ¿Cómo? No, eso es imposible. Sí, hizo así, sacó el video. Y cuando ellos vieron eso, dijeron, pero ustedes son unos fenómenos. Vamos a hacer eso enseguida. Y entonces ellos mismos me dijeron a mí, y nosotros no vamos a hacer como lo de Brasil, no. Nosotros somos los rusos, eso hay que ponerlo en todos los lados, que lo vea el mundo entero. Y entonces me tocó un regalo del Señor. Amén. Eso fue un regalo, así como un día me encontré en Viña del Mar sin querer. Sin quererlo, porque hay mucha gente que piensa que el éxito se lo gana uno. Uno trabaja y se prepara. Pero el que abre las puertas y te da las cosas es Dios. Amén. Así es, o sea, Dios un día me puso ahí en Villa del Mar y un día me puso en la sala más importante donde en el 1958, en plena Guerra Fría, tocó para mí el pianista más grande de toda la historia, se llama Van Cliburn. Hay un premio en Estados Unidos que se llama Van Cliburn porque él le ganó a todos los rusos ahí en el 1958 y mi hermano Raúl Ovalle, el periodista, dice, Ramón, lo que ha hecho la República Dominicana con ese concierto que tú hiciste en Rusia, no sabe lo que ha hecho. Dice, ahí donde tú estabas sentado, estaba tocando ese tipo llamado Van Cliburn, que tuvieron que aplaudirlo porque él esa noche, como última entrega, después que le pidieron que tocara más, él tocó una pieza popular, se llama Las Noches de Moscú, que es como si estaba pegada a la misma manera que ¿verdad? Te enseñé a la misma manera. Y él en Estados Unidos hizo una recreación clásica de eso. Y cuando ese muchacho empezó a tocar eso ahí, se quería caer eso entre los rusos. Y él fue que le pasó por encima a todos. Entonces nosotros tuvimos esa oportunidad que creo que si le hacemos buen uso podemos hacer una plataforma permanente, porque cuando tú te aparezcas en Inglaterra, en Alemania, en cualquier lugar, dice, mira, yo llevé ese concierto en Rusia. Yo decía, si fue los rusos, ustedes tienen que tocar en cualquier lado. Lo mismo que pasó en Brasil. En Brasil me decían los japoneses, usted puede tocar eso allá en nuestro país. Tenemos una gran oportunidad ahí. O sea que así como en Villa del Mar, yo me encontré un día y estaban todas las actrices ahí. Ahí yo veía en primera plana a la muchachita, a la que se llama, a la de Tony Motola, ¿cómo que se llama? Talía. Bailando ahí junto con, no sé, no era Pati Manterola, no, era otra, Montenegro. Y todas esas actrices, y esa gente con eso negro tocando ese tumbado ahí. Creo que fue de las mejores cosas que me ha pasado a mí. Ramón, o maestro, ¿qué tiene más fuerza hoy en día? ¿La música, la discoteca o las redes sociales? Indiscutiblemente que parece que las redes sociales son las que ganan. Claro. Porque por ahí es que se forman los fenómenos. Por ejemplo, la hermana Marta Candela, por ahí es que ha aprendido vuelo. Porque ella nunca la han tocado en la radio. Y ella no es mujer de ella discoteca ni nada de eso. Claro. Entonces ahí la graban un día,
ven la euforia, ven el tumbao, pa, y lo sueltan y eso empieza a correr. Tenemos que irnos ya, Ramón Orlando, pero si hay un muchacha joven que está pensando una vida en la música, ¿cuál es tu consejo para que echen para adelante? Para mí, que aunque sea el modelo viejo, que mucha gente dice que no, que sea una persona investida, que verdaderamente estudie y sepa lo que está haciendo. O sea, que haga como yo, porque yo tengo 50 años en la música y lo voy a celebrar ahora, pero es que lo que yo he hecho no fue una cosita que desaparece en 2 días. Dios me ayudó a hacer una obra junto con otros hermanos, ¿verdad?, que perdura porque es algo cierto, algo que se conoce. ¿Quién va a superar a Beethoven? ¿Quién va a superar a Mozart? ¿Quién va a superar a Tchaikovsky? O sea, porque son gente que estudiaron. Usted tiene que estudiar. Si va a cantar, para yo cantar, yo duré con Ivonne Asa estudiando. Esa fue mi profesora de canto. Entonces, cuando usted aprende y usted sabe las cosas realmente, usted tiene otro tipo de mentalidad y lo que hace puede perdurar durante toda la vida que haya en ese tipo de arte. Bueno, yo espero que nuestros amigos y amigas que nos ven se hayan deleitado tanto como yo. Muchísimas gracias por estar aquí, maestro, y que Dios me lo bendiga mucho. Aleluya. Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí que yo soy un venado, y que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy un venado, y que sigo pegado. Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de